Señor y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido el día de hoy, el cumplir con el trabajo, con el estudio, con cada una de nuestras responsabilidades, Padre, y sobre todo el permitirnos estar acá delante de ti, el buscarte, el honrarte y sobre todo el querer conocer más de ti, el querer tener esa revelación de tu palabra que sabemos que solo vienes de ti, Padre, y por eso te pedimos que seas tú el que nos instruyas, que seas tú el que dirijas esta clase, que seas tú el que hables, antes que sea mi propia opinión o mis palabras, que sea realmente tú el que hables, que sea tú el que realmente dirijas todo este estudio, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia. Entonces estábamos viendo la clase pasada, estábamos ya empezando o vimos ya parte del capítulo 4, 4 versos vimos, de los cuales vamos a leer para entrar en contexto de lo que estábamos hablando, ¿sí? Recordemos que estamos en Mateo 4 y vamos a leer los primeros 4 versos y ahí sí entramos directo en lleno a lo que nos corresponde el día de hoy, ¿sí? Dice el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, quien respondió Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Acá estábamos entendiendo y acá estábamos viendo esta parte, ¿no? Primero vimos que el enemigo, pues más que ser enemigos de Dios, es enemigo de nosotros, es a nosotros al que nos va a tentar, es a nosotros al que va a buscar la cascarita, hacernos caer, ¿cierto? Y pues está siempre mirando nuestras debilidades para hacernos caer por ellas, ¿no? Vemos que viene por la primera tentación y es acerca de la necesidad. Necesidad económica, tanto a nivel de cuerpo, como es el hambre. Si nosotros no nos sustentamos, si nosotros no comemos, pues imagínate, llega un momento en que incluso nuestra propia supervivencia está en riesgo, ¿no? Y creo que algo en lo que más nos afecta a nosotros es el sufrir hambre. Es más fácil que maldigamos, es más fácil que vayamos en contra de Dios, ¿no? Entonces por eso Jesucristo le responde de una manera muy sencilla y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Texto que ya vimos que está en Deuteronomio, ¿no? Y que esto nos ayuda a entender que Jesucristo estaba citando palabras de Dios, palabras que Dios había dado para la época de Jesús hace casi 1500 años atrás. ¿Sí? Esto es algo grandioso de entender porque recordemos que como lo vimos cuando estábamos estudiando el curso básico, ¿sí? Vimos la ley dada a Moisés, yo les decía que la ley dada de Moisés más que ser una instrucción es una carta de amor para nosotros. ¿Por qué una carta de amor? Porque es una carta que un padre le está escribiendo a su hijo y le está diciendo, mira, cuídate de esto, mira es esto, mira lo otro, ¿no? Lo mismo, creo que acá todos los papás han tenido a sus hijos que han salido fuera o le han querido escribir una carta y siempre hay consejos que parecen instrucciones, ¿no? Curiosamente. Mira, no salgas sin la chaqueta que está haciendo mucho frío en tal época, ¿no? O mira, siempre ten la droga, ten esto, ten aquello, debido a ciertas cosas que a veces nos aquejan o como hijos sufrimos, ¿cierto? Y el papá siempre anda impendiente, mira que esto, mira que aquello, mira cierta instrucción, ¿cierto? Dándonos ese consejo y eso es lo que realmente es la Torah para nosotros y debería ser esa carta de amor del cual nosotros nos la da nuestro Padre que nos conoce, que sabe de qué somos y cómo actuamos y Él nos dice, mira, no hagas tal cosa, no hagas esto con tal de qué, de caminar de acuerdo a su voluntad, ¿no?
Entonces, con y esto fue lo que cerramos la clase pasada, con esta primera tentación a Jesucristo lo tentan en tres aspectos muy importantes. Primero a nivel material, podríamos decirlo. Primero a nivel de provisión, ¿sí? Si tú no tienes provisión en tu casa, pues imagínate. Tú empiezas a llorar, tú empiezas a decir, venga, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Ahora que igual que como los que estaban en el desierto, ¿no? El pueblo de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, perdón, pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿qué estaban diciendo? Ahora nos trajiste acá a morir. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Y eso es algo que Jesucristo tenía que pasar, ¿para qué? Para restablecer lo que Israel había perdido allí en el desierto. Vamos a ver la segunda prueba que está en el verso 5, ¿sí? Y en el verso 5 ya nos dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Cuando hablamos del pináculo del templo es la parte más alta del templo. ¿Sí? Recordemos que el templo está en una montaña, entonces al estar en el parte más alta del templo, pues imagínate, podía divisar toda la Jerusalén, ¿sí? Esto podía ver 180 grados, ¿sí? O sea, podía girar la cabeza y podía ver todo, no 360 grados porque eso sería ya casi imposible para nosotros, ¿no? Pero sí o 180 grados podía ver toda Jerusalén y mucho más allá, ¿no? Que esto es algo muy curioso, ¿sí? Y posiblemente lo llevó de manera literal, algo muy parecido a lo que pasó, si no estoy mal, fue con Felipe, que fue raptado, ¿no? Que fue movido de un lugar a otro, es decir, que fue no raptado, sino transportado de un lugar a otro, ¿no? Movido de un lugar a otro en segundos. Muy posiblemente es lo mismo que hizo Satanás con Jesucristo, lo llevó de un lugar a otro en segundos, ¿sí? Pues para llevarlo al lugar más alto, imagínate, no hay escaleras para ese entonces para subir al lugar más alto o algo así, ¿no? No creo que hayan hecho eso, ¿no? Entonces, este es un evento que se muestra a nivel, ¿qué? Sobrenatural. Eso es como parte de las visiones. Esto lo podíamos tomar como la visión que tiene el profeta Ezequiel cuando está en ese campo de huesos secos, ¿no? Él lo habla como si literalmente estuviera allí, pero realmente estaba en ¿qué? En una visión, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Porque es una visión que pareciera que fuera totalmente real. Y eso pues solo Dios sabe cómo hacerlo, ¿no? Y por eso sigue diciendo, y le dijo, ¿quién le dijo? Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, y recordemos que cuando yo les dije que acá en esta parte si eres, es lo que dice, por cuanto eres el hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, ¿sí? ¿Por qué le dijo eso? Y es curioso, porque acá Satanás utiliza las mismas palabras de Dios, utiliza el conocimiento de las escrituras, es que esto hay que tenerlo en claro, Satanás conoce la Biblia, Satanás conoce los textos, que muy posiblemente no se les ha revelado todo, pues de lógico que no, ¿sí? Porque si no, él hubiera sabido que el Mesías vendría a morir y ustedes creen que lo hubieran dejado morir. ¿Ustedes creen que hubiera hecho todo lo posible por matarlo? No. Sí, o sea, no hubiera hecho eso. ¿Para qué? ¿Para qué llevarlo a la cruz? ¿Para qué llevarlo a esto? Eso sí sabía que era su sentencia, ¿no? Pero él conoce las escrituras. Él sabe manejarlas. Las manejan a su antojo, mas no las entiende o las comprende a cabalidad, ¿sí? Esto es algo que hay que entender. Por eso Satanás conoce la escritura, pero ¿qué hace? La saca de contexto, la arma de acuerdo a lo que él quiere, de acuerdo a sus propósitos y lo deja y hace que empiece a haber un engaño, ¿no? Y por eso acá empieza como un parte del engaño, parte de verdad, parte de mentira, ¿sí? ¿Y qué le está diciendo?
Y mire que Satanás acá está citando un texto bíblico, porque escrito está. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Imagínate a Satanás citando las escrituras. Hoy lo podemos ver mucho a lo largo de que vayamos estudiando, y no solo eso, sino el mundo también utiliza la Biblia a su antojo. Hay, por lo menos, Ezequiel 1 se utiliza mucho para hablar acerca de los ovnis, de los extraterrestres, porque es algo, y si ustedes leen Ezequiel 1, pues habla de un carro que tiene ojos, que tiene unas llantas todas raras, y algo que parece ciencia ficción, ¿sí? Que ustedes lo leen y ustedes dicen, oiga, esto parece una película de esas de ciencia ficción, todas que no se entienden, ¿sí? Y de por sí este es uno de los capítulos que más incógnitas tenemos, porque no se ha entendido a totalidad. Por eso lo comparan con que son de los extraterrestres, que ahí es donde vienen los extraterrestres, ¿no? Otros capítulos, por lo menos otro texto que utilizan y tergiversan es cuando David y Jonatán, ¿no? Que dice que Jonatán se prendó del corazón de David y que hubo una amistad muy grande, ¿no? Nosotros lo tenemos como una amistad de hermanos, como una amistad entre amigos, pero pues lo tergiversan diciendo que eran una pareja, ¿no? Entonces, imagínate cómo tergiversan las escrituras y cómo tuercen todo con tal de que de llegar a sus propósitos. Satanás, ¿qué le estaba diciendo? Ay, mira, pues tú eres el Mesías, tú tienes el poder, tú tienes autoridad sobre los ángeles, tú te tiras y los ángeles te salvan. Los ángeles te rescatan, están a merced de ti, están para servirte. ¿Por qué no lo vas a hacer? Semejante tentación, ¿no? Porque era algo que él sabía que era correcto, o sea, no era mentira lo que le estaba diciendo Satanás, era verdad. Pero el problema es que si Jesucristo se hubiera tirado y los ángeles lo hubieran rescatado, ¿qué hubiera pasado con todo el pueblo? Lo hubiera visto y hubieran creído que él era el Mesías. Pero ¿será que ese era el propósito para que Jesucristo viniera? En ese momento ese era el propósito, realmente que lo reconocieran por su poder y por su gloria, siendo que ya había mostrado poder. Bueno, hasta acá todavía no había mostrado el poder, su gloria, pero imagínate con todas las sanidades, con todas las cosas que había hecho y lo que vamos a ver más adelante, pues definitivamente uno dice, le creerían por un momento. Pero si no les daba todo lo que ellos querían que iba a hacer el pueblo, lo iban a rechazar. Y vamos a ver que eso fue lo que pasó con él, ¿no? Entonces, por eso Satanás lo está tentando y le está diciendo eso. ¿Y qué es lo que está citando Satanás? El Salmo 91, verso 11. El Salmo 91, verso 11. Curiosamente es uno de los que más conocemos, ¿no? ¿Y qué dice el verso 11? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te levantarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y recordemos que el Salmo 91 es un salmo de protección. De guarda, donde Dios nos está diciendo a nosotros, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, no importa lo que pase, ¿sí? Siempre voy a estar ahí. Y es curioso que Satanás utilice esta misma revelación que Dios le da a este salmista. ¿Para qué? Para utilizarla en contra del Mesías, en contra del propio Hijo de Dios, ¿no? Y a pesar de esto, pues por eso Jesucristo tuvo que ser tentado ¿en qué? En todo. ¿Quién no le gustaría la fama? La fortuna, ¿no?
¿Quién de nosotros que tuviera un poder de hacer riquezas y de tocar solo, había una historia, no me acuerdo, eso de muñequitos que uno ve chiquito, y había una historia, ya me acuerdo de los hermanos Grimm, que decía que había un pato que era de oro, sí, y que cada vez que lo tocara alguien se pegaba, y ¿por qué? Porque les daba riqueza, ¿no? La codicia, ¿no? Coger el pato de oro, pues cualquiera y como ponía huevos de oro, pues imagínate, ¿no? Que tuviera ese pato, pues, ¿sí? Ahí tenía el poder, ¿no? ¿Quién no quería coger ese pato? Todos, ¿no? El único que podía soltar eso era el pato cuando ya veía que no había codicia en la persona, ¿no? Es algo parecido acá. ¿Quién no va a querer un poder de tirarse del más arriba y tener toda la fama y tener el reconocimiento de todo el mundo, ¿no? Por mostrar su poder, ¿no? Hoy en día muchos ganan territorio mostrando su poder, mostrando no solo por dinero, no solo por X o Y cosa que haga, pero eso es lo que le da, ¿no? Y curiosamente Jesucristo le responde de una manera también que está escrito, que dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y esto sí es algo que lastimosamente nosotros hacemos mucho, el tentar a Dios. Esto era algo que por lo menos el pueblo en Egipto, del pueblo, bueno, pues estoy todavía, el pueblo que salió de Egipto, ¿sí? También cometió este error. ¿Qué pasó? Tentaban y tentaban y tentaban a Dios. Dios les estaba dando todo. ¿Será que Dios no sabía de las necesidades que ellos tenían? Dios sabía. Pero ellos eran, ay, es que Dios nos trajo acá a morir, y es que Dios no sé qué, y es que Dios no sé qué, y cuándo nos irá a dar de beber, y cuándo nos traerá pan, hasta el momento que lo tentaron con qué, con la carne. ¿Sí? Tanto que Dios se cansó y les mandó codornices hasta el punto que vomitaran y que incluso dice que le salían hasta por las narices, ¿no? Dice que comerán codornices hasta que le salgan por las narices. De lo enojado que estaba, ¿por qué? Porque lo estaban tentando, viendo cómo Dios los estaba sosteniendo a lo largo del camino y ellos aún así quejándose, ellos aún así diciendo, y es que me falta, y es que no sé qué, y es que lo otro, ¿no? Entonces imagínate, ¿qué estaba citando ahí Jesucristo? Estaba citando Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová nuestro Dios como lo tentasteis en Masat. Y acá necesitamos entender este contexto. ¿Por qué en Masá? Y es curioso porque está citando todo el libro de Deuteronomio. Jesucristo era el libro que más le gustaba, era el de Deuteronomio. Curiosamente, acá en este capítulo todas las tentaciones las refuta con Deuteronomio, ¿sí? Curiosamente. Eso no quiere decir que no haya estudiado la Torá. Recordemos que Deuteronomio es una repetición de todo lo que había pasado en los anteriores 3 libros, ¿sí? Todo lo que recorrió Moisés, porque Deuteronomio son casi 5 sermones, podríamos decirlo, de lo que Moisés instruyó recordándole al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Antes de entrar a la tierra prometida que les hizo, les dio una instrucción y les hizo un recorderis de todo lo que había pasado, y por eso les dice, no como lo tentáis en ¿dónde? En Masá. Y para esto pues necesitamos entender la historia de Masá, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y recordemos que Yeshua estuvo estudiando durante esos 40 días y 40 noches en el desierto, estuvo estudiando ¿qué? La Torá.
Ayunó, estudió, estuvo delante con el externo, estuvo meditando las escrituras de todo lo que aprendió desde chico hasta grande, muy posiblemente, no sabemos qué tantas meditaciones, oraciones, cuánto habló con Dios, no sabemos mucho de esto, pero lo que sí sabemos es que estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y curiosamente está citando Deuteronomio, la repetición de la ley, repitiendo todo lo que había pasado durante esos 40 años y por qué habían llegado allí y por qué las consecuencias de todo lo que habían vivido. Y que ya acá recordemos que en Deuteronomio ya habían pasado esos 40 años. Ya había pasado el juicio y ahora estaban en el momento de terminar la restauración, que era entrar directamente a la tierra prometida, ¿no? Por eso llega este momento donde el pueblo de Israel estaban caminando durante largo rato, ya no tenían agua, se les había acabado, empezó a haber rencilla, contienda contra Moisés, diciendo: y ahora, ¿para dónde nos va a llevar? Nos está llevando desierto adentro, y ahora ¿dónde vamos a encontrar una fuente de agua? Ahora ¿cómo vamos a sostenernos nosotros? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué va a pasar? Y empiezan a cuestionar. ¿Será que Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros? Empiezan a decir: ¿será que sí Dios sí nos quiere ayudar? ¿O será que Dios nos trajo acá a morir? Empiezan a cuestionar la voluntad de Dios de haberlos sacado. Empiezan a cuestionarse y a decir: venga, ¿será que realmente fue Dios el que nos sacó? Nosotros nos dejamos llevar por el momento. ¿Será que es verdad lo que Dios quiso hacer en nuestras vidas? Pues empieza Satanás sembrando esa semilla de cuestionamiento. Esa semilla de cuestionar todo lo que hace Dios. Igual que lo hizo Acán, si no estoy mal, con Moisés, ¿no? Empezó a cuestionar: ¿será que Dios sí lo llamó? ¿O será que es la rosca? Coré, ya mi mamá me corrigió, es Coré. ¿Sí? ¿Será que fue la rosca la que de ellos, como eran hermanos, Aarón y Moisés, enfrente de todo el pueblo, pues dijo: no, esta es la rosca? Los dos hermanos vinieron y tomaron todo el control y pues ahora nosotros nos tenemos que someter. ¿Será que sí fue Dios? No, que nos pruebe que realmente Dios los llamó, no, que hagan que realmente eso, ¿no? Y empiezan a probar y empiezan a cuestionar incluso a Moisés si realmente Dios lo había llamado y si realmente Dios lo había puesto como líder de Israel, cuando ya habían tenido pruebas anteriormente, ¿no? Empezando desde que se les presentó, cuando la mano se le puso seca, cuando hizo lo de la serpiente y todo esto, ¿no? Leprosa, dice mi mamá, me corrige. Entonces, imagínate, ¿no? Y fuera de eso, todos los milagros que vieron allá en Egipto para ser liberados, como Dios los protegió de muchas cosas y aún a pesar de eso, todavía no creían. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestras vidas? Y a veces es tan difícil creerle. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios en el trayecto de nuestras vidas porque no hace algo que nosotros queremos? Sea material, sea de salud, sea económico, sea con gente a nuestro alrededor, no sabemos, hay muchas áreas que Él puede tocar en nuestras vidas y que nos puede probar, ¿no? Pero ¿qué dice Jesucristo y cómo le responde? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir? No lo cuestiones. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él nos puede probar a nosotros, Él puede poner prueba a nosotros, a mirar en nuestros corazones si realmente estamos con Él. Y curiosamente, la prueba, cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por momentos difíciles, es lo que hace que nosotros realmente podamos ver si realmente estamos encaminados a lo que Dios quiere.
Ejemplo, no es lo mismo decir que el hijo dice, sí, yo amo a mi papá y lo quiero y esto y doy la vida por él, pero cuando se presenta un accidente, el primero que sale a correr es él y se olvida el papá y todo. ¿Qué se evidenció en ese momento? Que lo más importante realmente para él es que su propia vida más que el papá. Las palabras de él fueron de más, ¿sí? No se cumplieron. Entonces ahí es donde nosotros evidenciamos realmente qué es lo importante para nuestras vidas y eso es lo que pasa en circunstancias así. El dejar que Dios obre, el dejar que Dios nos hable y que controle las diferentes circunstancias, a veces es difícil porque en las diferentes circunstancias va a haber un no. Como puede haber un sí, como puede haber no es el momento. Van a ver estos tres momentos, cuando no es el momento va a haber un silencio donde tú quieres que ya te dé la razón, donde tú ya te dé la respuesta. Y muchas veces te va a decir, no quiero que hagas esto, y es cuando tú vas a patalear, cuando tú vas a gritar y cuando vas a decir, no es justo. La pérdida de un familiar joven, la pérdida de un negocio que ya llevabas buen tiempo y estaba arrancando y de un momento a otro se desplomó todo. Y tú dices, Dios mío, solo necesito esto, dame esta cantidad de plata y yo sobresalgo de esta crisis económica, se arregla todo con esto, yo sé que tú puedes hacerlo, dámelo, Padre. Y estás con esa oración continua, y qué tal si Dios dice, no, no quiero que sigas trabajando ahí, no quiero que sigas trabajando con ese negocio, quiero que me empieces a servir. O quiero que hagas otra cosa, ¿no? No sabemos. Dios utiliza muchos medios para hablarnos. No quiero decir que siempre sea así. A veces Dios utiliza medios que a veces ni nosotros entendemos. Apareja personas que nosotros ni siquiera conocemos para sacarnos de la situación tan difíciles en la que estemos. Pero por eso es la importancia de nosotros que seguir la voluntad de Dios aun a pesar de que no la comprendamos, aun a pesar de que no lo entendamos, porque realmente Él conoce el panorama total de la situación, Él conoce el panorama total de nuestras vidas, mas nosotros solo podemos ver lo que está enfrente de nosotros. Nosotros no vemos nada. Hagan de cuenta que nosotros somos esas hormigas que van caminando y pueden estar llegando al precipicio, pero el que sabe, y nosotros mirando desde arriba y diciendo, ay, pobres hormigas, no saben a dónde se dirigen, ¿no? Y uno le trata de poner trabas y le pone una piedra acá y le pone otra piedra acá y le dice como diciéndole, por ahí hay peligro, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las hormiguitas? Necias a seguir por el mismo camino. Así a veces somos nosotros, ¿no? Queriendo tentar. Por eso Jesucristo tenía que tomar la posición de nosotros y restaurar eso que el pueblo estaba haciendo, el tentar a Dios en medio del desierto. Acá Jesucristo tenía que cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se escuchara esa voz y para que se cumpliera esa voz que habíamos escuchado o que se escuchó cuando fue bautizado. ¿Sí? ¿Qué es? Este es mi hijo en el cual tengo complacencia. En este hijo sí me complazco porque me obedece, porque anda de acuerdo a mí, está cumpliendo lo que yo prometí, está haciendo lo que yo hablé. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y es lo bonito de lo que está pasando, ¿no? Por eso Dios tiene promesas y Dios sabe cuál es el tiempo de esas promesas, pero no podemos exigir que esas promesas sean de acuerdo a nuestra voluntad. Por algo Jesucristo oró en el Getsemaní, lo que oraba era, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad.
Y no lo dijo una vez, lo dijo 3 veces. ¿Por qué? Porque era difícil. Hay momentos que para nosotros va a ser difícil, hay momentos que van a ser totalmente contrarios a lo que queremos, pero hay que decir, Dios mío, ayúdame a hacer tu voluntad, a pesar de que yo quiero no pasar por esta situación. ¿Sí? Eso es algo que debemos de hacer. Por eso mucho, si hay un error que se está presentando mucho, y es decir que tú tienes el derecho de exigir. Como tú eres el hijo de Dios, tienes el derecho de pedir una casa, tienes el derecho de pedir un carro, tienes el derecho de pedir y exigir que sane o libre o haga X o Y cosa a tu familia o a ti. ¿Cuándo será que nosotros tenemos el derecho de exigir? Si Jesucristo no exigió, teniendo la posibilidad de exigir y pudiendo vivir y llegar a este mundo a vivir como un rey, porque era el dueño de todo, porque vivió como siervo. Si él vivió como siervo y vino para servir y no ser servido, ¿será que nosotros venimos para ser reyes? A nivel de pensamiento humano, ¿será que nosotros tenemos la autoridad y hacer todo y el poder para autocomplacernos a nosotros mismos? Jesucristo tuvo la oportunidad acá de tirarse desde arriba y haberse podido autocomplacer. Y tener eso y poder tener que todos lo miraran a él y no miraran a Dios. ¿Cierto? Y esto es algo que tenemos que ver. Nosotros somos siervos de Dios, nosotros somos los mandaderos de Dios, nosotros somos aquellos que trabajamos para Dios. Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro amo, Dios es nuestro padre, no al contrario. Y lastimosamente es algo que se nos ha enseñado mucho a lo largo de la doctrina cristiana, que tienes que pedir, que exige, que decreta. Y tienes que decretar que es que Dios te va a hacer esto y Dios te va a hacer esto. Y ¿será que Dios tiene la obligación de darnos? No. Dios no tiene la obligación de darnos, Dios no tiene que, incluso Él ya nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos. Como yo les he dicho, ya Dios con que supla las necesidades más básicas, como el de vestirnos, el de saciar nuestra hambre y nuestra sed y tener un techo donde vivir, eso ya es una bendición. Con que el sol salga todos los días, con que tú tengas un despertar todos los días donde tú estés al 100% bien, donde tú puedas estar haciendo X o Y cosa, puedas interactuar con tus amigos, familiares, vecinos, con eso ya Dios te está dando añadidura. Porque todo eso es añadidura de Dios. ¿Será que algo de eso te pertenece a ti? ¿Tú te ganaste a los vecinos? ¿Tú escogiste a tus padres? ¿Tú escogiste la riqueza? ¿Tú le dices al sol, venga, ponte aquí o ponte allá? No. Todo eso es solo voluntad de ¿quién? De Dios. Y Dios es el que nos lo da a nosotros. Por algo es que Dios creó al ser humano. Y si ustedes se preguntan por qué creó Dios al ser humano, es ¿por qué? Porque quería dar amor. Porque anhelaba dar amor. No era que a él le faltara, no era que a él le faltara tener a alguien que le adorara, que le buscara, que se sometiera a él. No. El simplemente hecho de querer dar y dar. Por eso nos creó a nosotros, que nosotros solos ¿qué? Recibimos, y a pesar de eso antes, somos tan desagradecidos que andamos pidiendo más, ¿no? No estamos contentos, el día está resplandeciente con nosotros. Ay, Dios mío, ¿por qué no traes un poquito de sereno, no?
bájale un poquito la potencia. ¿Está el día frío? Está opaco el día, está triste, no, qué pereza, ¿cierto? Y siempre andamos descontentos con los que tenemos. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar, porque realmente, ¿sí? Dios nos está dando lo que necesitamos. En Santiago 4:3, y Santiago es uno de los que dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís más para gastar en vuestros, ¿qué? Deleites. ¿Cuántas de las peticiones que ustedes hacen al día o que han hecho a lo largo de su vida realmente son por necesidad o son solo por deleite? ¿Quiero un carro y el carro es necesario o es deleite? ¿Quiero una finca? ¿Es necesario o es deleite? ¿Qué de todo lo que pedimos, qué de todo lo que anhelamos realmente es necesario o es un deleite o es un antojo? Hagan de cuenta, creo que la mayoría de ustedes tienen hijos o han tratado con niños. ¿Cuánto de lo que los niños le piden a ustedes realmente es necesario? Y realmente les sirve a ellos. Tanto que la mayoría de lo que les piden, uno que les dice, no. ¿Cierto? Porque si le diéramos todos los dulces que piden en el transcurso del día, creo que estaríamos llevando al niño al hospital cada ratico, ¿cierto? Porque ya le saldrían bichitos, porque ya tendrían consecuencias, ¿no? Si le diéramos al niño porque pidió un carro, un Ferrari, imagínate qué pasaría. Si porque el niño dice, ay mamá, yo quiero cocinar igual que tú y le das el cuchillo, ¿qué pasaría? ¿Será que le conviene? Para él es un deleite, para él es un deseo que no le sirve, que no le conviene, y muchos de los deseos posiblemente son así. Que Dios ve que en nuestras manos realmente va a ser un peligro, que Dios ve que realmente van a hacer algo que no es para nosotros, o que simplemente no es el momento. ¿Será que no debe haber un momento en que el niño va a saber manejar el cuchillo? Sí. No a los 2, no a los 3, pero ya a los 6, ya a los 7, ya a los 8 ya puede empezar a manejar un cuchillo. Porque se les puede empezar a enseñar. ¿Y con qué? Con vigilancia, claro está, ¿no? Al niño de 7, 8 años no le va a soltar un carro, pero ya lo puedo soltar a los 18, 20 años, ¿cierto? Hay cosas que en el momento no le puedo dar, pero que más adelante sí, y ahí es donde hay el silencio, donde le digo, tranquilo, va a llegar el momento en que muy posiblemente te lo dé. Pero hay otras en las que definitivamente toca decirles no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son cosas que le lastiman, porque son cosas que le hacen daño. Hagan de ejemplo a una persona que es, o un niño que es alérgico a X alimento, pongámosle al maní. ¿Sí? Acá en Latinoamérica casi no se ve el ser alérgicos de algo, ¿no? Como en otras culturas, pero por lo menos imagínense que el niño es alérgico al maní y el niño quiere maní y quiere maní y quiere maní. ¿Ustedes qué le van a decir? Ay, no, se lo dan porque es que pobrecito el niño está pidiendo maní, me está chillando. ¿Será que ustedes se lo van a decir? No. Porque chille, patalee, brinque, no se lo voy a dar. Muchas veces Dios es así con nosotros. Sabe que esos regalos o esas peticiones que nosotros hacemos muchas veces va a ser así como el estar, el tener esta alergia que nos puede ocasionar la muerte, ¿sí? O va a ser que puede ser que no sea el momento de darlo o definitivamente te puede conceder el deleite. Muchos de los deleites que nosotros hemos pedido y Dios lo ha concedido y Dios nos lo ha dado, ¿no? No podemos decir que no.
Pero ahí es donde tenemos que tener el fundamento, y es que cuando nosotros oramos tiene que ser de acuerdo a lo que dice las Escrituras, tal cual como Jesucristo lo está enseñando acá. Él no está defendiendo y él no está diciendo con el diablo y no se está poniendo a pelear contra él y diciéndole, venga, usted váyase, yo soy el Hijo de Dios, acá yo tengo la autoridad, usted piérdase, usted... No, se puso en esas. ¿No hubiera sido más fácil a Jesucristo decirle, venga, yo soy el Hijo de Dios, usted qué hace acá? ¿Usted no es un siervo de mi Padre? ¿Cierto? Le hubiera podido decir mil cosas. O sea, pónganse a analizar ustedes qué le dirían a Satanás estando ustedes siendo hijos de Dios, una analogía, para que ustedes se pongan a pensar y posiblemente le hubiéramos dicho otras mil cosas menos lo que dicen las Escrituras, ¿no? Y eso es algo que pasa por lo menos en la guerra espiritual. Cuando hacemos guerra espiritual, ¿qué le hacemos? Le decimos de todo al enemigo menos las Escrituras, curiosamente, ¿no? Y vemos que Jesucristo lo cayó con unas simples palabras, con un texto corto de las Escrituras. Por eso la importancia de conocer las Escrituras y saber de acuerdo a qué es lo que Dios está hablando. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que aborrece Dios? ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿En qué camino quiere que nosotros andemos? Y eso lo hace ¿qué? ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras, ¿no? Por eso cuando oramos, lo mejor que podemos hacer para orar de acuerdo a la voluntad de Dios es conocer las Escrituras, ¿sí? Por lo menos lo podemos ver desde este punto de vista. Cuando David pecó y cayó con Betsabé, pues podemos decir, Dios mío, ayúdame a que yo no ande descuidado como David, me tome un tiempo y deje de hacer las cosas que me corresponden y eso me lleve a caer en tentación, ¿no? Estamos orando de acuerdo a las Escrituras porque ya entendimos el pasaje, porque ya sabemos lo que estaba pasando allí, ¿no? Entonces, así mismo deben de ser todas las oraciones. Por eso necesitamos estar conociendo, deleitándonos, rumiando, comiendo las Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a exigirle a Dios, nos ponemos por encima de Dios. Y que Él tiene que cumplir, ¿qué? Nuestras expectativas. Cuando nosotros le exigimos, cuando nosotros decretamos, nos estamos poniendo por encima de Dios. Hagan de cuenta, cuando ustedes vayan o piensen en decretar o escuchen a alguien que esté hablando de decretar, hagan de cuenta que es un niño chiquito, hagan de cuenta de 3 años, y le está mandando a ustedes y les está exigiendo algo a ustedes. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer si su hijo de 2 años coge y les dice, mamá, le exijo que me dé X cosa? ¿Ustedes qué le responderían? Sí, papito, mire, acá lo tengo, tome corazoncito, ¿sí? ¿Qué harían? ¿Qué harían los papás acá presente? ¿No? Pues yo con más razón, permiso, ¿no? Dale, dale. Con más razón no se lo doy. O sea, si es lo que quiere, tiene que esperar y tiene que ser con una actitud correcta pues si no lo necesita o si pues no está acorde a su edad, pues no se lo doy. Ujú, Y sin pelear ni nada. exactamente. Imagínate, si eso lo piensas tú, imagínate Dios, ¿no? ¿Qué es este que es más chiquito que el polvo? Me está pidiendo a mí, sí, o sea, nosotros que somos en medio de este universo, pues un polvo, ¿no? Somos más chiquito que el polvo, semejante universo que hay, y aún así Dios nos mira, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Por eso es que no podemos hacerlo. ¿Para qué tentar a Dios? ¿Para qué reclamarle por cosas que no debemos de pedir y no debemos de reclamar? ¿Sí? Más bien debemos de pedirle de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad.
Es algo difícil porque ahí sí, como dicen por ahí, ahora mis deleites, pues como dice las escrituras, andad, vivamos de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué dice? Todo lo demás será por añadidura. Dios te va a dar detalles. ¿Qué hace un papá cuando el hijo es obediente, cuando el hijo no anda reclamando, cuando el hijo anda haciendo las cosas bien? ¿Qué pasa con el papá? Es derrochador, le da al hijo, a pesar de que el hijo no le pide, le dice, ve la necesidad y vea, hijo, tome. Le quiere dar algo y le trae y le dice, mire, hijo, tome, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se lo ha ganado, porque ni siquiera ha pedido, porque ni siquiera ha estado y porque el papá sabe la necesidad y a veces, muchas veces lo deseo del corazón de su hijo. Asimismo hace Dios con nosotros, ¿sí? Uy, perdón. Y esto lo vemos, ¿sí? Y Jesucristo lo dice muy claro, dice en Marcos 16:18, dice, tomarán las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una parte y este es un texto que han utilizado para tentar a Dios. Sí, porque ¿qué dice? Pues vas, como confías en Dios y como crees en Dios, puedes coger una serpiente venenosa, hagan de cuenta que cogen una cascabel, esa que le suena la cola como una maraca, ¿no? Cogen esa serpiente y no les va a pasar nada. Entonces ustedes la pueden coger, se pueden enfrentar a ellas y no les va a pasar nada. Se les puede pasar enfrente y una boa y la pueden molestar para que se les venga y no les va a pasar nada. Fuera de eso, dice que tomarán veneno. Antes podemos hacer la prueba de coger el veneno para ratas, tomárnoslo y no va a pasar nada. Eso no es lo que está diciendo Dios ahí. Y esto lo están sacando que fuera de contexto. Porque esto es algo que Jesucristo está diciendo que se cumplió después con Pablo. Un ejemplo de esto fue Pablo. No sé si ustedes recuerdan una vez que Pablo se perdieron en medio del mar. Yo no me acuerdo cómo es que se llama eso. Naufragó, ¿sí? En medio del mar y llegaron a una isla, ¿sí? En medio de ese lugar cogieron, hicieron una fogata, Pablo la estaba encendiendo y de un momento a otro de la fogata le sale ¿qué? Una serpiente. ¿Y ustedes qué harían si la serpiente les brinca? Pues ni modos, porque lo cogió de sorpresa y ¿qué hizo? Lo mordió. Y era una serpiente mortífera. Era una serpiente con veneno. Y curiosamente, Pablo se la quita como si nada y nada le ocurrió. Entonces toman este texto de Marcos con lo que le pasó a Pablo y lo utilizan ¿para qué? Para decir, nosotros podemos también pasar por lo mismo. Pero ¿será que Pablo estaba buscando a la serpiente? ¿Será que Pablo se fue al Amazonas y dijo, venga, yo me voy a ir allá con todas esas serpientes y voy a vivir allá con ellas? Que eso a mí no me va a pasar nada. Me puedo meter allá con el tigre y eso no me va a pasar nada. ¿Cierto? ¿Será que podemos hacer eso? No, es algo a nivel lógico, se sale del control, ¿no? O sea, no es algo bueno. ¿Y dónde encontramos esta historia de Pablo? La encontramos en Hechos 28:3. Nos dice lo siguiente. Ustedes saben que a mí me gusta verificar todo, no me gusta dar solo textos. Hay veces que sí le doy mucho texto así por al azar, pero casi siempre los textos importantes se los estoy diciendo. En Hechos 28:3 dice, Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió huyendo del fuego. Imagínate, yo creo que hasta esta serpiente parecía leña. Al ver que Pablo no se dio cuenta de que había una serpiente allí, ¿no? Dice, salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo.
Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. O sea, imagínate, ¿no? Semejantes creencias. Que sigue diciendo verso 5, pero Pablo arrojó la serpiente al fuego, pues se escapó, mamita, ¿para qué me mordió? Tome para el fuego, ¿no? Sigue diciendo verso 6, todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Lo está diciendo en las dos contextos. ¿Sí? Acá hay que entender que realmente era pueblo, era gente que no conocía de Dios y que pues cosas como estas pues cualquiera diría, algo hizo. Esto no es natural, ¿no? O sea, ¿quién lo va a picar una serpiente con veneno y no le va a pasar nada? Ni se hincha, ni le duele, ni nada, ¿no? Ni siquiera se soba la mano como para decir, uy, le dolió, ¿no? Pues ellos se cansaron de esperar en este momento. Imagínate todo lo que llegó a pasar, ¿no? Dime, Egle. Y que estaba pensando o sea, pasó eso y de pronto Pablo a lo mejor haya sentido la incomodidad o como él era predicador, hubiera dicho, ahí está la oportunidad para predicar, pero él no dice nada de eso. O sea, él no hizo alarde de que Dios lo había librado de eso. Simplemente lo que pasó era el testimonio. Ujú. Y bueno, ahí hay sabiduría también, ¿no? Porque yo creo que muchas cosas que, que están pasando es porque todo el mundo quiere que sepan lo grandes que son, o lo inteligentes que son, o lo espirituales que somos. Ujú. Y no necesariamente porque es la vida lo que habla. Exactamente. De por sí, para un papá, ¿sí? Para un papá, el ejemplo que más puede darle a los hijos, entre papás, madre y padre, el ejemplo que más le da a su hijo o lo que más recalca en el hijo son ¿qué? Las acciones más que las palabras. Curiosamente, ¿quién de ustedes se acuerda las palabras que le dijo su papá a los 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o 15 años? ¿Cuál de todas esas palabras que le dijo a lo largo de esa época, que sí nos daban instrucciones, que sí nos regañaban, qué palabras se acuerdan? A no ser que sea un evento que les marcó radicalmente la vida, ¿no? Nada más con la mirada. Exactamente, ¿cierto? Sí, sí, con la mirada también, pero amor con hambre no dura. Eso cada rato nos lo repetía mi papá. Exacto, hay palabras que sí se nos graban. ¿Por qué? Porque por un evento, por algo que hubo que nos, mejor dicho, nos marcó, ¿sí? Pero la mayoría de las palabras se nos olvida. Por eso el mayor ejemplo que nosotros tenemos de nuestros padres es el ¿qué? El testimonio. Y curiosamente eso es lo que más nosotros tenemos que hacer, evidenciar, que mostrar que el testimonio, ¿sí? Que los demás realmente vean el crecimiento en nosotros, y lo mismo estaba haciendo Pablo. Por eso yo les digo a ustedes, estudien también los hechos en rojo, es decir, las cosas que hizo Jesucristo a lo largo de su vida, y que no habló y que no hizo nada, sino solo actuó, porque también son cosas que Él nos enseña y nos muestra ciertas cosas y ciertos cumplimientos de la palabra, y nos enseña cómo obrar en cierto momento, ¿no? Lo que yo decía en unas clases, no sé si fue en esta clase, la clase pasada, que yo les decía, si llegamos a pasar por X circunstancias, lo que deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Jesucristo en este momento? ¿Qué decisión tomaría? ¿Cómo vería esta situación? ¿Sí? ¿Será que la está viendo con el mismo enfoque que yo la estoy viendo? ¿Él a quién acudiría primero?
Él en quién se reposaría primero, Él en quién iría y se desahogaría primero en medio del dolor, en medio de la dificultad. ¿Qué debo hacer yo? ¿No? Eso es algo que debemos también de mirar acá. ¿Sí? Por eso lo importante de conocer. Por eso vemos que en este caso a Pablo se le cumple esa promesa de la que Jesucristo estaba diciendo ahí en Marcos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Él estaba confiando en Dios, él no estaba buscando a la serpiente y se salvó. Pareciera que no le hubiera hecho nada, parecía un rasguño de un gato, porque del resto no le pasó nada, ¿sí? Y esto realmente es lo que Dios hace. Lastimosamente, hay mucha gente que ha tergiversado incluso hasta este pasaje y lo ha utilizado ¿para qué? Para negocio, lo ha utilizado para tentar incluso a Dios de manera muy vívida. Y esto lo podemos ver en Estados Unidos, creo, no sé, acá la mayoría pueden haber escuchado acerca de esto. Igual vamos a ver un video acerca de este lugar donde realmente hay una iglesia, ¿sí? Donde utilizan y cogen en medio del culto a serpientes, saltan, brincan, alaban a Dios en medio de las serpientes. Y dicen, si a mí no me pasa nada, eso es porque estoy de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la serpiente me muerde, algo pasa. O sea, imagínate, ¿no? Y hay gente que incluso ha tratado de tomar venenos y todo solo porque piensan que Dios los va a salvar. ¿Y eso es qué? Eso es tentar a Dios. Eso es ponerse en peligro, ¿no? Eso es como cuando nosotros tenemos el dicho de decir no tientes la suerte, ¿no? O acá en Colombia decimos no des papaya, ¿no? Eso es tentar, eso es ponerle en bandeja de plata al ladrón y decirle, mira, acá voy con el celular último modelo, ven, róbame, ¿no? Eso es dar papaya para nosotros, ¿no? Acá en Colombia. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, por eso necesitamos entender que las promesas de Dios primero, no deben de ser puestas a pruebas y solo hay excepciones para ser probadas. Una prueba que nosotros le podemos poner es al profeta para saber si realmente es de Dios o no. Es decir, esperar hasta que se cumpla o no se cumpla la profecía o la promesa. ¿Sí? De lo contrario, nosotros podríamos decir este es un falso profeta. El año pasado por lo menos se levantó un falso profeta diciendo que para octubre, si no estoy mal, entre el 24, por esos lados, iba a haber el arrebatamiento. No sé si ustedes lo escucharon por redes o gente muy cercana a ustedes pasó y vivió eso, ¿no? Y se creyó el cuento que Jesucristo iba a venir en esa fecha. Y prepararon y vendieron, incluso hasta vendieron sus cosas, se quedaron casi sin nada. ¿Y qué pasó? ¿Será que llegó? Si llegó no lo vimos, porque pues todavía estamos acá, ¿no? Entonces imagínate, ahí es donde comprobamos si es verdaderamente un profeta o no. Y lo otro es cuando Dios nos permite que lo probemos. Y en la única cosa que Dios nos permite que lo probemos es ¿en qué? En los diezmos. En lo único que Dios nos permite tentarlo o ponerlo a prueba es en los diezmos. No en otra cosa. ¿Sí? Nosotros no podemos poner a prueba su lealtad, su amor, incluso eso es algo que lo dice Malaquías. Si ustedes no han estudiado Malaquías, por lo menos el panorama, hay 8 cuestionamientos que hace y que se hace el pueblo diciendo cuando nos amaste, o sea, imagínate, el pueblo de Israel diciéndole a Dios cuando nos amaste, ¿sí? Cuando nos libraste y muchos otros cuestionamientos que hacen ahí a lo largo de todo el libro de Malaquías, donde realmente a lo largo de todos los profetas es en el libro donde Dios más habla, ¿no? Entonces por eso ahí es donde en el único que nosotros lo podemos probar es en ¿qué? En los diezmos, porque Él lo dijo, probadme en esto,
y sabrás si no o no te doy, ¿cierto? Y recordemos que el diezmo no se da porque es que, ay, no, es que es para que Dios me bendiga el doble. No es eso, es realmente para retribuir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es una manera de decir, Dios mío, tú me diste, de lo poco que tú me diste, yo quiero dar para ti. Lo mismo que hizo David al momento de querer construir el templo, no lo pudo hacer él, pero sí él todo lo que obtuvo, lo dio, ¿no? Y antes decía, ¿qué te puedo ya dar que tú no me hayas dado? De lo que tú me diste, de eso te doy, ¿no? Y esto lo dice en Malaquías 3:10, el que nosotros podemos probar a Dios en los diezmos, lo vemos acá en Malaquías 3:10 que dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios y cumplimos todos sus mandamientos, entre eso está el diezmo, pues de lógico que Dios nos va a bendecir. Ejemplo de esto, Deuteronomio 28, Levítico 26, que nos dice, si obedeces a mis mandamientos vas a tener bendición. Si los desobedeces, pues van a venir consecuencias, ¿no? No está diciendo acá otra cosa que ya no haya dicho, otra cosa que se haya inventado, no, ya Dios lo había dicho, sino que se los ratifica diciéndole, mire, no se amarren a lo material, no cojan los diezmos solos o la plata solo para ustedes, que se les va a ir en balde, y realmente lo dice en una época donde el pueblo tenía mucha abundancia, pero no se veía la abundancia. Lo dice en Ageo dice que ellos estaban cosechando, pero todo se iba en ¿qué? En saco roto. Trabajan y trabajan, reciben plata y no se les ve plata. ¿Cuántos de ustedes se les ve la plata? Pónganse y analícense en qué están fallando y en qué están incumpliendo a Dios, ¿no? Hay veces que eso también es una prueba, ¿sí? No podemos decir, no, eso es solo algo que pasó y es algo que, ay, no, yo doy los diezmos, yo estoy bien con todo eso. Entonces, muy posiblemente son dos cosas. Estás administrando mal lo que Dios te está dando. La segunda, muy posiblemente Dios te está probando en medio de esa situación, a ver si tú te aferras a lo material o no sabemos, ¿sí? Pero muy posiblemente son estas dos opciones, ¿sí? Pues estás administrando mal y para eso necesitas aprender a administrar, ¿no? Para eso necesitas aprender a hacer presupuesto, para eso necesitas aprender todo eso, ¿no? Aunque no es el tema, pero pues es válido decirlo, ¿listo? Entonces, imagínate todo esto, incluso haciendo a Yeshua que se autoglorie, que se autoenvanezca, porque imagínate en ese momento que los ángeles vengan y lo reciban, lo rescaten, le den la salida, pues ¿qué va a pasar con él? El pueblo que va a hacer va a salir eufórico, va a decir acá está el Dios, acá ahora sí vamos a tener quien nos rescate porque puede mandar a los ángeles, porque puede todo esto, ¿no? Entonces, ¿quién lo estaba tentando? A la fama, a la fortuna. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tentado en esto, no? Y por eso Juan, el apóstol Juan, nos hace un llamado de atención a tener cuidado con esto, con la fama, con la fortuna, con lo que el mundo nos ofrece. Y esto lo vemos en primera de Juan 2:15. ¿Qué nos dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Cuál amor del Padre? El amor de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Curiosamente, este verso se conecta mucho con la vida de Sansón. ¿Qué fue lo que llevó a la perdición a Sansón? ¿Quién de ustedes sabe qué fue lo que llevó a la perdición a Sansón? Creo que la vanidad de los ojos. Sus ojos. ¿En qué se deleitaba Sansón? ¿Cuál era el deleite más de él? Sansón era de ojo alegre con las mujeres. Exactamente. ¿Y eso lo llevó a qué? A la perdición. Tanto que él comprendió y hizo la voluntad de Dios cuando le quitaron los ojos. Literalmente le arrancaron los ojos. O sea, imagínate, ¿no? Ahí sí fue que él entendió y dijo definitivamente todo eso es vano, todo eso es pasajero. Y ahí sí dijo yo sí quiero hacer tu voluntad. Y fue curioso porque en ese momento fue donde realmente hizo la voluntad de Dios. En el momento de su muerte cumplió mucho más el mandato de Dios de acabar a sus enemigos y acabó mucho más enemigos en ese momento que en el trayecto de toda su vida. ¿Qué fue lo que hizo caer a David en tentación? Los deseos, los ojos, lo llevaron a la perdición, lastimosamente. Y eso trajo consecuencias a lo largo de su vida. Y duras consecuencias. No solo perder a su hijo que estaba por nacer, sino que en su casa iba a estar la espada siempre. ¿No? Imagínate, ¿no? Son cosas que vemos y que acá no lo está diciendo Juan, no porque se lo sacó de la manga, sino porque sabía y conocía el contexto que había venido a lo largo de la historia de Israel, ¿sí? Y por eso a Jesucristo se estaba tentando con la vanagloria, ¿sí? El ser exaltado, el ser famoso. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener 15 minutos de fama? O 10 minutos de fama, que todo el mundo nos conozca, ¿no? ¿O no han conocido gente que se muere por ser famosos, que mueren por ser los actrices más famosos, los cantantes más famosos y buscan la fama, ¿no? Hay gente que es así, muy posiblemente a nosotros no nos guste tanto la fama, pero hay gente que sí se muere por la fama. Hay gente que no puede estar sin estar en medio del huracán a nivel de política, a nivel de televisión y todo esto, ¿no? Entonces imagínate. Por eso, bien, Juan nos está diciendo, cuídate de eso. Más bien busca, ¿qué? En hacer la voluntad de Dios. Permanece en ello para siempre. Y esto sí que es algo difícil de hacer, ¿no? El cumplir la voluntad de Dios aún a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, la misión de Yeshua, ¿qué era? Venir como el Rey de Reyes y mostrarse como el Salvador, como el Rey, no. Venía a mostrarse como el siervo sufriente, como aquel que nos iba a rescatar, como ese cordero que iba a ser llevado al matadero para rescate de nuestras vidas. Él no tenía que ser exaltado, porque si hubiera sido exaltado, ¿qué hubiera sido? Humillado. Bien lo dijo él después en varias enseñanzas. Entonces el primero tenía que ser ¿qué? Humillado para después ser exaltado. Por eso Pablo muy bien en su carta a los Filipenses dice que Jesucristo fue humillado en todo hasta lo más profundo y por eso es exaltado hasta lo sumo. Y por eso su nombre es sobre todo nombre. Porque él nos dio el ejemplo de que el que se humilla es exaltado y es que él se enaltece será humillado. Literalmente él cumplió este texto, ¿no? Entonces por eso es algo que vemos. Incluso, ¿será que el Eterno va a recibir en su presencia gente que se enaltece a sí mismo y deja enaltecer a Dios?
¿Será que va a recibir a gente que se complace y quiere salir de solo lo que ellos viven o lo que hacen en vez de satisfacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso es algo que ahí nos cuesta decirlo, pero realmente Dios no va a aceptar a alguien que vaya en contra de su voluntad, ¿no? Y vamos a ver la tercera tentación que está en el verso 8, que le dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, es decir, acá ya no lo lleva directamente ahí, posiblemente a otro monte muy alto, y dice: y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense ustedes esta visión donde ustedes vean todos los imperios del mundo, todos los reinos habidos y por haber en el mundo, y tengamos el control de todos. ¿Cuántos de acá no dicen: uy, es que si yo fuera el presidente yo haría tal cosa, ¿no? Curiosamente es algo que Satanás le estaba dando la oportunidad acá a Jesucristo, pero el problema acá, ¿qué pasaba con esta tentación? Y es que era cortar el camino, era tomar el camino más fácil. Es decir, Jesucristo tenía dos opciones. Si le hacía caso a Satanás, era hacer y tomar el camino más fácil para hacerse y recuperar todos los reinos del mundo. O tomar el camino más difícil, que fue el que Dios le diseñó, que fue el pasar de siervo, ser humillado, ser rechazado, vituperado y todo eso. Él tenía esos dos caminos. ¿Qué hubiéramos tomado nosotros? Muy posiblemente el más rápido, ¿no? Casi siempre nosotros preferimos lo más fácil, lo que menos nos cueste, y si nosotros sabemos que a lo largo de nuestro camino vamos a ser humillados, vamos a ser golpeados, pues lo que menos vamos a querer es pasar por allí, ¿no? O sea, ¿a quién de ustedes les gusta sentir dolor? ¿Quién de ustedes les gusta que le chusen con un alfiler? ¿A quién de ustedes le parece agradable ir al médico y que le saquen sangre del brazo? Creo que ninguno, ¿cierto? Creo que uno va es como: ay, me van a sacar sangre, uy, otro pinchazo, ay, ¿no? Imagínate, ¿no? Si nomás nos brincamos cuando nos pegamos un chuzón con una aguja, que eso pues, no es nada, ¿cierto? Y pegamos el brinco, imagínate todo lo que vivió Jesucristo, ¿no? Entonces, acá es donde Satanás le está diciendo: venga, te la pongo fácil. Te doy todos los reinos, te entrego todo, los puedes recuperar todo, pero, ese pero, te humillas a mí. Imagínate al Hijo de Dios humillándote ante Satanás. Estuviéramos acabados si Jesucristo se hubiera humillado en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué sería de nosotros hoy en día? Gracias al Eterno, gracias a Dios, realmente Él no lo hizo. Dinos, Egle. Yo siempre que leía este versículo, yo decía, pero o sea, qué atrevido. ¿Cómo se le ocurre si el fundamento como de la esencia, el propósito, la identidad de Yeshua, pues estaba ya trazado? Igualito él se atrevió a hacerle la propuesta. Eso me parece tan loco. Y se supone que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y siempre me ha parecido súper raro eso, la verdad. Pero ahí vemos que a pesar que a nosotros nos cueste, porque pues entendemos la realeza de Jesucristo, ¿no? Pero ahí, por eso dice que Jesucristo fue en todo tentado para aquí, por eso nos puede entender a nosotros. Por eso Él conoce a sus siervos, por eso Él sabe lo que tú estás viviendo, sea la situación en la que estés, sea la prueba en la que estés, sabe que incluso a ti te pueden estar tentando con eso, mostrándote el camino más fácil.
Venga, mira, usted debe 5 millones de pesos, pues venga, nos robamos acá este carro y lo vendemos y recuperamos la plata y va y paga todo. ¿Eso no es una tentación? Es una tentación, de la cual tú puedes tomar los dos caminos, coger el camino más difícil, que es sudarla, trabajarla y procesar todo el camino para pagar esa deuda, o definitivamente, ¿qué? Hacer lo malo, y que muy posiblemente puede que caigas en qué, en un lugar mucho más terrible, ¿no? Porque te pueden coger hasta preso. Puede que no, como puede que sí. Entonces, pues imagínate, eso es lo mismo que estaba pasando con Jesucristo. Jesucristo podía tomar la vida más fácil y aceptar la condición de Satanás, pero también podía decir, no, voy a hacer y voy a tomar el recorrido más difícil, ¿no? Gracias a Dios, pues él aceptó el camino más difícil, ¿sí? Por eso, acá vemos aspectos muy importantes de esta tentación, y son dos aspectos muy importantes. Acá, porque Jesucristo no le peleó a Satanás y le dijo, venga, ¿cómo es que así que usted es el dueño de todo el rey, de todos los reinos de la tierra? O sea, venga, venga, ¿quién le dio a usted el poder de todos los reinos de la tierra? ¿Jesucristo le cuestionó eso? No, no le cuestionó eso. ¿Por qué? Y acá les hago una pregunta, pues los voy a poner a analizar. ¿En qué momento Satanás toma el control de todos los reinos del mundo? Cuando él toma la autoridad de todos los reinos del mundo. Cuando es arrojado aquí a la Creo que tierra. desde Adán, perdón, Bueno, Pedrito desde dice la que caída de desde Adán, que fue cuando Adán ya arrojado, hizo eso. ajá, y él le dice que desde Adán, ¿no? Cuando Satanás fue arrojado, pero no tenía autoridad ni potestad sobre este mundo. ¿Quién la tenía? Adán. Dios, Adán, sí, Sí, Adán, Dios se la entregó a Adán, ¿no? Adán. Bien. Porque ¿qué le dijo? Ahora tú vas a gobernar, ahora tú vas a hacer el mandamás acá, ¿sí? Y por eso lo pone a trabajar con los animales. Ahí en ese momento no había reinos, no había nada. ¿Quién tenía el poder absoluto sobre todo? Adán, ¿sí? Adán. ¿Qué pasó en el momento en que Adán pecó, le hizo caso a la serpiente? Perdió también esa oportunidad de gobernar sobre todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién era el que tenía la potestad? El enemigo. ¿Por qué? Porque tenía la cola, tenía la tentación y tenía cómo hacer y llevar a Adán de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué pasa? Eso lo podemos ver por lo menos con el papá y la mamá, ¿sí? Cuando el papá y la mamá se empiezan a pelear por la autoridad en la casa y no se respeta la autoridad real del varón, y la mamá empieza a pelear y a exigir la autoridad también, y no se ponen de acuerdo y empieza el rifirrafe, ¿qué hace con el hijo? El hijo le hace caso al papá cuando está el papá, le hace caso a la mamá cuando está la mamá, ¿cierto? Y cuando están los dos presentes, ¿qué pasa? El hijo no sabe a quién ir o a qué lado ir. Hasta llega el momento en que empieza a hacerle caso a los dos, pero realmente su voluntad es hacer otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa a nivel espiritual. Adán estaba bajo el discernimiento de Dios, tenía toda la soberanía que Dios le había dado, toda la protección que Dios le había dado, pero el momento en el que le hace caso a Satanás, ¿qué pasa? Ya no está diciendo Dios es mi soberano y a él le rindo toda mi pleitesía, sino que le está dando el control a Satanás. Y por eso Satanás empieza a utilizar sus hilos
empieza a utilizar lo que a nosotros nos gusta, ¿para qué? Para someternos y para llevarnos tras engaños a hacer su voluntad. Lastimosamente, ¿no? Eva, ¿cómo fue engañada? A través de simples preguntas, de simples cosas, y la embelesó y la llevó y cometió el pecado, ¿no? Desde ese momento se empezó a perder todo lo que Dios le había dado a Adán. Por eso se necesitaba un postrer Adán, que era quien, Jesucristo, para redimir todo eso que Adán había perdido, para restaurar todo eso que Adán había perdido, ¿no? Dinos, Pedrito. Gracias. Fíjate que yo no había caído en esto, es muy cierto lo que dices y lo que comentó Egle. Realmente el fin de Satanás era no solo hacer pecar al primer Adán y a Eva, sino también tener el reino del mundo, ¿no? Y, y verlo a futuro, o sea, es trascendental en el sentido de que, pues, él pensaba que iba a tener siempre pues, esa decisión de controlar todo en el mundo. Y puede provocarnos, puede tentarnos, pero pues, la sabiduría de Dios es tan grande que, pues, nos envía a su Hijo, ¿no? O el Señor Jesús acepta venir para rescatar todo lo que se había perdido. Y yo no lo había entendido de esa manera, ¿no? Te agradezco. Vale. Y les voy a dar el texto donde se muestra que Dios le dio todo a Adán, ¿sí? Le entregó todo en las manos, y esto lo vemos en Génesis 1, verso 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra de la tierra. Enseñoré, ¿qué es? Gobernar. Tiene que gobernar en toda la tierra, en las aves, en los animales y en toda bestia que se mueve. ¿Será que el hombre no ha hecho eso a lo largo de los años y a lo largo de todo lo que llevamos de la humanidad? Sí, lastimosamente lo ha hecho de mala manera. ¿Por qué? Porque se ha dejado engañar y se ha dejado llevar por nuestro adversario más grande, que somos incluso nosotros mismos, ¿no? Fuera eso, el enemigo, ¿no? Entonces, por eso acá vemos la primera, esto que fue el no cuestionar que Satanás tenía la autoridad sobre todos estos reinos. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que Adán pecó se los había entregado al enemigo, ¿no? Esto ya lo vemos, ¿sí? Listo, entonces esto es algo que lo vemos. Acá Dios pone a prueba. Acá Dios pone a prueba, ¿sí? La humildad de todo, y Dios pone a ver si nosotros vamos a cumplir el juicio, si nosotros realmente vamos a andar de acuerdo a lo que Dios está haciendo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros preferimos a veces tomar el atajo antes de cumplir la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuántos queremos no someternos, o a veces nos cuesta someternos en cierto aspecto que va en contra de lo que es nuestros deseos, en contra de lo que nosotros anhelamos, y empezamos a hacer lo contrario, ¿no? Por eso aquí, ¿qué está haciendo? Satanás le ofrece todos los reinos del mundo, y ahí la prueba para nosotros de fuego es que Satanás se presente un día allí transformado en X o Y persona, y te empieza a decir: venga, te va a llevar por todo el mundo, vas a conocer todas las naciones, pero tienes que hacer esto y esto y esto para mí, o me tienes que adorar a mí, ¿no?
¿qué haríamos en esos momentos? Y que no se te va a presentar directamente y te va a decir, venga, ahora te vas a doblegar ante mí y vas a hacer tal cosa. No, Él te lleva paso a paso y te va alejando ¿de qué? De la presencia de Dios. ¿Cuántos líderes, pastores y gente que realmente adoraba a Dios anteriormente, hoy en día están yendo en contraparte, están yendo totalmente en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios ordena? Todo por la fama, todo por el poder y todo por creerse superiores. Ejemplo de eso, ustedes pueden saber muchos más que yo. No les voy a dar ejemplo de líderes o gente así, porque pues ya ustedes lo pueden mirar, ¿no? Entonces imagínate, si muchos te venden la idea de que puedes ser igual que los demás, de que puedes vivir igual que los demás, no lo tomes en cuenta y no sigas ese consejo, porque nosotros no podemos ser igual al mundo. Nosotros no podemos caminar igual al mundo, no podemos empezar a caminar igual que ellos, porque nosotros tenemos que tomar las mismas decisiones de Jesucristo. ¿De qué? De ir en contra de lo que el mundo, a los placeres o a los lujos que este mundo te esté ofreciendo. Muy diferente a la doctrina o a la enseñanza que se da hoy en día en la mayoría de las iglesias o en la mayoría de los lugares, que es que ven, sigue a Dios y tu vida va a ser próspera, vas a sanar, no vas a sufrir de nada, eso vas a vivir en un color de rosas, ¿no? Vas a estar súper bien. Pero a la hora del té y a la hora de la verdad, ¿qué pasa cuando empezamos a seguir a Jesucristo? Cuando empezamos a seguir a Yeshua, vienen problemas sobre problemas y sobre problemas, ¿no? Vienen circunstancias, viene X o Y cosa y empezamos a pasar cosas difíciles. Perdón. Ay. Vienen a pasar cosas difíciles en tu vida o a tener procesos totalmente difíciles. ¿Y qué empieza a pasar? Ahí sí empiezas a decir, venga, no es que con Dios iba a caminar súper bien, no iba a sufrir, no iba a hacer nada. Te venden un Dios que no es. Te venden una religión, una doctrina que no es, porque justamente Pablo lo dice, si no estoy mal, a Timoteo, le dice, ven, te invito a que sufras los padecimientos de seguir a Jesucristo conmigo. O sea, imagínate, ¿no? ¿Quién de ustedes le invita a alguien? Venga, vamos a ir por una troche, vamos a sufrir todo esto, ven, te invito a que vayas conmigo. ¿Quién se va a pegar contigo a ir a caminar todo eso? Que sabe que va a sufrir heridas, que va a saber que va a perder personas y todo eso. ¿Quién va a querer caminar? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir, no, sí, yo voy, me enfrento y puedo pasar pobreza, voy a pasar necesidades, no me importa? Difícilmente lo haríamos realmente voluntario, ¿cierto? Por eso la importancia de entender cómo es que Dios nos llama y cómo es el llamado de Dios, ¿no? Dinos, Egle. Hay una película que se llama El progreso del peregrino, que mi niño todas las Shabbats la ponía, bueno, hasta que se cansó y nos cansamos todos. Pero ella explica muy bien con respecto a este punto, ¿no? Solamente cuando entendemos que nuestra condición está, o sea, es peor, vale la pena el esfuerzo de poder llegar al reino. Exactamente. Sí, porque es mucho más placentero, mucho más plácido hacer lo más fácil, ¿sí? El decir, pues quiero un carro, voy, saco el préstamo, en vez de lo que Dios nos dice que ¿qué? ¿Qué te dice Dios? No te endeudes.
y a veces es lo que más hacemos, lastimosamente es en lo que más caemos, ¿no? Porque ¿qué nos venden hoy en día? No, sácalo prestado y después lo pagas. No, saca todo prestado, ¿no? Y a la hora del té de pagar, cuando te das cuenta, estás más empeñado, ¿no? ¿Y cuánta gente no se ha metido en deudas multimillonarias por estar haciendo cosas así, ¿no? Que hasta incluso prefieren perder la vida porque no saben qué hacer, ¿no? Eso es algo que pasa. Ay, deme un segundo. Listo, qué pena. Bueno, entonces si vemos esa actitud que nosotros debemos de tener, es más bien tener una actitud de humildad, en vez de estar pidiendo y pidiendo lo que deseas, estar de tentación en tentación, pues más bien necesitamos empezar a mirar a Jesucristo, empezar a mirar cómo Él actuaba, cómo Él vivía, ¿sí? ¿Y qué respondía Él? Vamos a ver qué le responde Jesucristo en este momento. Y le dice, verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le dijo, ¿usted por qué me está tentando si yo soy el Hijo de Dios? No, citó las escrituras, citó la palabra de Dios, citó algo que Moisés había escrito muchos años atrás, antes de que Jesucristo llegara. Y recordemos que fueron palabras que Dios le dio a Moisés. Moisés no se las inventó y no fue él mismo el que dijo, ay, venga, yo voy a hacer este libro y yo lo voy a crear. No, fue Dios el que le instruyó, fue Dios el que le dijo. Por eso no es ley de Moisés, sino ley dada a Moisés. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Y qué verso está citando? Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Curioso porque dice que a Jehová tu Dios temerás. ¿Qué es temer a Dios? ¿Quién me puede decir acá qué es temor? ¿Qué lleva el temer a Dios? Seguir o cumplir sus mandamientos, ¿no? No cumplir la Torah. Sí. ¿Quién me puede decir más? ¿Qué es el temer a Dios? Buscarle, adorarle y estar con Él, procurar de estar con Él todos los días en la palabra de Él. También. Según el versículo que dice que los demonios conocen la palabra, el poder de Dios, pero no, y tiemblan, pero no temen a Dios, pues sí es guardar la palabra por encima de todo, porque sabemos quién es Dios. Y a Él es al que hay que temer, creo que dice así también, ¿no? Que a Él le temamos a Él y no a los demonios o a los que matan el cuerpo, sino al que puede acabar con nuestra esperanza. Con el espíritu. Dice Proverbios 8:13, el temor de Adonai es aborrecer el mal. Ya sé. Ese texto y ese versículo, ahí gracias Osquitar, porque realmente ese es el verso que necesitamos memorizarnos, y es que aborrecer el mal. ¿Cómo yo comprendo cuál es el mal? Pues a través de las instrucciones, a través de las escrituras. Por eso necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los mandatos de Dios, qué es lo que yo tengo que hacer, y pues para eso necesito conocer toda la ley dada a Moisés, ¿cierto? Para instruirme y llegar al conocimiento realmente verdadero y saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para yo poder andar directamente en las mismas condiciones que Dios. Es decir, ¿qué quiere decir en las mismas condiciones? En la misma línea. Dios le dice que
Que la mentira es pecado, yo le digo que la mentira es pecado, ¿sí? No es lo mismo yo decir, no, es que, ay, puedo decir una mentirita blanquita y eso no pasa nada. Pero ¿dónde dicen las escrituras que hay una mentira negra y una mentira blanca? Mentira es mentira. Sea buena, sea mala, sea porque querías dejar de hacer algo, pero es mentira, ¿sí? Y eso es algo que cambia nuestra perspectiva, ¿no? Por eso ahí podemos entender qué es lo que Dios detesta y no solo eso, porque ahí también en ese verso dice, en ese verso de Proverbios 8:13, casi siempre se cita solo la primera parte, pero en la segunda parte, ¿qué dice? Dice que el temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, la boca perversa, ¿qué dice? Aborrezco. Ahí ya nos está citando varias cosas de las cuales él aborrece, que es que la arrogancia, la soberbia, el mal camino, la boca perversa, 4 cosas nos habla en cierto modo de lo que nosotros debemos de abstenernos en primer lugar. ¿Sí? Perdón, Luliecita, ¿cuál fue el Dime. que dijeron? ¿Proverbios o Salmos? Proverbios 8:13. Gracias, muy amable. Vale. Entonces, si vemos ahí la importancia de conocer las escrituras. Recordemos que las escrituras por sí mismas se definen. Nosotros a veces buscamos las palabras y definiciones en cierta gente, pero las escrituras mismas nos está definiendo qué es seguir a Dios. Es el obedecer su palabra, el detestar la arrogancia, el no ser altivo, si fuera eso, cuidar nuestra lengua. Y bien que sí nos es difícil controlar este órgano tan chiquito que tenemos en nuestro cuerpo, pero que sí nos meten problemas muy mayores, ¿cierto? Porque la lengua, como puede ser muy buena, también puede ser muy venenosa, ¿no? Entonces, pues vemos que Dios nos está hablando acá clarito, ¿no? Entonces, recordemos que nada de lo que nos ofrece el mundo va a ser gratis. Puede que al principio sea gratis, pueda que al momento sea gratis, pero al momento en el que menos pienses, vas a tener que pagar un precio. En este momento, ¿cuál era el precio que le estaba pidiendo Satanás pagar por darle todos los reinos del mundo? Que se postrara y lo adorara ante él. Esto es algo que también va a pasar y que es algo en lo que nosotros vamos a tener que tomar nuestra decisión en algún momento dado. Es de decidir si nos postramos ante Satanás o nos postramos ante Dios, a pesar de que eso nos cueste la vida, el rechazo y la abominación de todos los que nos rodean. Eso está escrito, Jesucristo lo dijo en Mateo 24, ¿sí? Imagínense, ¿no? Que llegue ese día donde tú digas, o me postro ante esto, de esta abominación, ante esto que va en contra de Dios, o me postro ante Dios a pesar de que pierda mi vida, a pesar de que mi familia me odia, a pesar de que pierda absolutamente todo, ¿sí? Y creo que esto nos pone a pensar y nos pone a reflexionar realmente qué lugar estamos, y creo que lo hemos visto con otros estudios, en otras clases yo lo he dicho. Ahorita no podemos decir de ese vaso no beberé, o esto lo voy a pasar muy fácil, o meternos las manos en el fuego como lo hizo Pedro en su momento y decir, no, yo nunca te voy a ¿qué? A negar, yo nunca voy a ir en contra de ti, yo voy a estar siempre contigo, y a la hora de la verdad y a la hora del té, fallo. Entonces nosotros no podemos decir ahorita, no voy a fallar, posiblemente hasta podamos fallar,
pero lo importante es que reconozcamos que esos momentos solo los vamos a pasar con ayuda de Dios. Y por eso empecemos a rogar desde ahorita que sea Dios el que nos prepare, que sea Dios el que ponga, inyecte y escriba en nuestro corazón y en nuestras mentes su palabra, para que cuando esos momentos llegue, su palabra esté cada vez más presente en nuestra mente y podamos tomar el camino que Dios nos está pidiendo escoger, ¿no? Y que podamos escogerlo a Él, ¿no? Esto lo vemos en Apocalipsis 22:17, donde dice: el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Algo muy contrario a lo que el mundo ofrece es que Dios sí la va a dar gratuitamente. La está dando gratuitamente. El problema es que hoy en día casi nadie quiere recibir el agua de vida, casi nadie quiere recibir realmente la fuente de salvación, o incluso la utilizan para hacer negocio de la fe, para hacer negocio de esto, en vez de realmente darla gratuitamente como el Eterno la está dando, ¿sí? Esto es algo muy importante que debemos de entender. Entonces, cada vez que recibamos una tentación, cada vez que alguien quiera ofrecerte la salida más fácil, o en medio de tu momento o circunstancia, llegue algo que te muestre la salida más fácil para que puedas pasar todo ese proceso rápido, sin que te cueste, ten presente que posiblemente si haces eso, vas a terminar postrado ante aquello que terminaste cediendo. ¿Qué pasa con un muchacho que solo por curiosidad dice: ay, quiero probar la marihuana, ay, quiero probar el trago? ¿Y qué pasa si le queda gustando y empieza cada mes, después cada 15, después cada 7 días, después cada día, y termina siendo esclavo y postrado de la droga? Lo mismo con el alcohol, o lo mismo con otras cosas que a veces hacemos en nuestro largo vivir, que a veces cogemos el trabajo, a veces cogemos los hijos, a veces cogemos al esposo como el primero, como al cual nosotros debemos de servir, y nos olvidamos de lo importante, ¿no? Por eso, cuando el mundo te esté brindando la salida más fácil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venga, vete de aquí, yo solo voy a adorar a Dios, porque dice las escrituras que solo a Él lo puedo adorar y solo ante Él me puedo postrar, ¿no? Esto es algo muy importante, porque muchos te van a dar y te van a mostrar salidas de manera muy tajante y muy fácil, pero realmente lo que te están mostrando es que no hay amor, es que hay egoísmo y es que hay todo eso, en vez de realmente una verdadera libertad, que el único que te la va a dar es ¿quién? Dios, no hay otro. Por más que te pinten pajaritos, por más que te vendan las mejores ideas, no van a ver, ¿sí? Por eso acá es donde necesitamos enseñar, donde empezamos a mandar y a mostrar el verdadero camino. Y por eso a Jesucristo le preguntaron: venga, ¿cuál es el más grande mandamiento de toda la Biblia? No le dijeron cuál es el único mandamiento de toda la Biblia. Dijeron cuál es el más grande, cuál es el mayor. ¿Y cuál es? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y fuera de eso no dice eso, y Jesucristo dice: de estos dos mandamientos penden toda la escritura. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Penden, porque si tú miras, el amar a Dios depende de muchos mandamientos. No voy a jurar en vano. Ay, no tengo que adorar dioses. Ay, no puedo hacer estatuas, ¿cierto? Eso me ayuda a que yo tengo que hacer otros,
submandamientos de ese mandamiento mayor, ¿no? Y creo que lo explicamos un poquito más en el curso básico acerca de esto, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y esto es realmente algo que tenemos que tener presente. Sigue en el verso 11, acá ya pasaron las tres tentaciones más grandes y sigue en el verso 11 y dice, el diablo, entonces, ¿qué pasó? Le dejó. Dijo, no, pues con este no pude. Este sí conoce la palabra de Dios, este sí se mantiene firme, pues mejor me voy. Y curiosamente que dice que después pasó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Él no tuvo que tirarse del pináculo más alto para que los ángeles vinieran y le sirvieran, ¿no? Sigue verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, es decir, en el reino del norte, ¿sí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y esto es bueno, ¿sí? Y esto lo vamos a estudiar la próxima clase, ya nos quedan 4 minutos, no quiero que este pedazo quede cortado, ¿sí? No sé hasta acá cómo vamos, si tengan dudas, preguntas, tengan algún comentario. No, yo iba a comentar de lo que decía de Galilea de los Gentiles, pero como yo lo dejaste para la próxima clase, voy a anotar aquí con lápiz para que no se me olvide. Eso sí, porfa. Sí, porque igual no alcanzamos en 4 minutos, no alcanzamos a hablar de todo lo que es Galilea de los Gentiles, hablar de Neftalí, de Zabulón, quiénes eran o qué es esto, porque tenemos que también conectar todas estas cosas, ¿no? ¿Listo? ¿Ninguno tiene preguntas, comentarios? ¿Seguros? Y yo Dinos, dinos, Oscar. a mí siempre que leo esto de Jesucristo, cuando es probado en el desierto, este último versículo, el 11, me conmueve mucho porque yo creo que es como un premio, ¿no? Que es como un aliciente. Dice que el diablo entonces se le dejó, o sea, cuando estuvo contrarrestando todos sus ataques con la palabra del Eterno, dice que entonces el diablo le dejó, y esto es sublime, dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, prueba superar, porque llegaron los ángeles y le sirvieron. Y esto es hermoso, porque muestra la supremacía que tiene encima del adversario, ¿verdad? Y los ángeles le sirven. Me conmueve mucho. Los ángeles le sirven. Yo estaba viendo hace 2 semanas, ya les había yo comentado algo acerca de los ángeles, leyendo, escuchando. Y realmente los ángeles nos ayudan a nosotros, realmente nos ayudan. Tal vez no lo podría yo decir como que nos sirvan, pero sí tenemos ayuda de parte de estos ángeles. En nuestro diario vivir, yo creo que es más de uno de nosotros, más de una vez, podemos dar testimonio acerca de que recibimos ayuda de parte de nuestro Padre por medio de estos ángeles que nos cuidan,
que nosotros pues somos servidores de Dios, ¿verdad? De alguna u otra manera estamos cumpliendo algún rol en el servicio, ¿no? En el ministerio, ya sea en nuestra congregación o en nuestro diario vivir, servimos, estamos llamados a servir a uno o más dones que lleguésemos a tener, ¿no? Por gracia de Dios. Ese es mi comentario. Gracias. Vale, ¿no? Y es válido, incluso en la carta a los hebreos, pues nos habla de que el superior sobre todo, pues es ¿quién? Jesucristo, incluso superior a los ángeles, ¿no? Y pues es algo que nosotros con los ángeles somos casi consiervos, ¿no? Es decir, estamos casi al mismo nivel de servicio. Otra cosa es que cada uno tiene su propia función, como bien lo dice Oscar, pero también hay que tener cuidado de que a los ángeles no se puede adorar. O sea, tampoco vayamos a llegar al punto de decir, no, es que, ay, es que como el ángel o la oración está, que es muy famosa, el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, ¿sí? A veces lo tomamos por ese lado de que no, venga, yo le oro al ángel porque como es mi guardián, dejo de adorarle a Dios, ¿no? Y pilas con eso porque por algo dice Dios, ¿no? No adorarás a nadie más sino a Él, nada de lo que esté arriba en los cielos, de lo que esté debajo en la tierra y lo que esté sobre la tierra, no podemos adorar nada de eso, solo al mismísimo Dios, ¿no? Entonces es algo que debemos de tener presentes siempre que hablemos de esto, tener presente y decir a la gente, sí, Dios pone guaruras, Dios pone ángeles allí que nos están protegiendo, que nos están guardando, y cuánta gente en medio de un estrellón sale ilesos, o una caída de un bebé y no le pasa nada, y uno dice, uy, Dios mío, menos mal no le pasó nada, y uno pues sabe que es Dios, pero Él tiene a sus mensajeros, Él tiene a sus siervos que realmente nos están ayudando, también a nosotros. Pero cuidado también con esa parte, esa línea muy chiquita, muy chiquitica, que la podemos traspasar y terminamos adorando a los ángeles cuando no debemos de hacerlo. Y realmente eso, hay doctrinas que se han levantado incluso en medio del cristianismo, ¿sí? Por eso es algo que debemos de tener cuidado con esto, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, pues venga, no es nada decir, venga, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, protégeme de día y de noche. Bueno, ya ni me acuerdo de la oración, pero hay que tener cuidado porque es que al único que le podemos adorar y al único que podemos realmente postrarnos es ante Dios, ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque es uno solo. Dios y Jesucristo es uno solo. Y no hay más dioses, los demás dioses son falsos, ¿no? Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿listo? Dinos, Egle. Que yo siempre he tenido la curiosidad de que solamente dice esto, dice, y le dejó el diablo y los ángeles le servían, ¿no? ¿De qué manera sería? Como de fortalecerlo, no sé, no me imagino. ¿De qué manera podría ser que lo servían? De cualquier manera, ¿no? A la imaginación. Bueno, ahí hay posibilidad de varias cosas, ¿sí? Una de estas es que le servían directamente con la alimentación. Recordemos que en ese momento estaba totalmente débil, estaba cansado. Un ejemplo de esto, que es un paralelismo, es lo que estaba pasando con Elías. No sé si ustedes se acuerdan un momento en que Elías se fue y se echó a morir y casi estaba ya muerto, y llegaron los ángeles y vinieron y le dieron de comer, ¿no? Y lo sustentaron y como que recobró otra de sus fuerzas, ¿no? Muy posiblemente estaba pasando lo mismo acá con Jesucristo. No sabemos cómo le servían, porque no lo dice la escritura, no da señales, y más que teorías no podemos acertar o afirmar nada, ¿no?
Si lo miramos desde el contexto que venimos hablando, recordemos que Jesucristo venía de 40 días de ayuno totalmente exhausto y pues él estaba bajo este cuerpo de carne, ¿no? Recordemos que no en su totalidad. ¿Mm? Pero sentía lo que era tener hambre, lo que era tener sed, lo que era tener fatiga, lo que era tener cansancio, ¿sí? Sentía todo esto y muy posiblemente en ese momento también, y lo que hicieron los ángeles fue fortalecerlo, fue saciar su hambre y su sed, muy posiblemente, porque no lo dice el texto, pero pues es algo que más o menos se da a entender allí, ¿no? Es algo lo que podemos ver así muy por encimita, ¿vale? No sé si con esto respondo a tu pregunta, Egle. Creo que tienes el micro cerrado. Así. Pues, bueno, yo creo que debe ser así, ¿no? No podemos inventar, es lo que está en la palabra. Y pues sí, tomando en cuenta el contexto en donde estaba, que era el, de la, el del ayuno, pues me imaginaba siempre era eso, ¿no? Como que de pronto ya rompí el ayuno, pasó la prueba. Exactamente, y que los ángeles le sirviera fue más un premio, más que otra cosa, es como la confirmación realmente de su llamado. Pues Jesucristo no era cualquier profeta más. Y vemos Elías, Daniel tuvo un ayuno de 3 días, se encontró con un ángel, pero el ángel no le servía. Muchos otros que vemos a lo largo de las escrituras que hicieron realmente cosas grandiosas, ¿sí? A nivel proféticas. Vemos que a Jesucristo los ángeles realmente venían y le servían por sí mismos. No tuvo que ser mandados por Dios, como lo hizo por lo menos cuando el ángel se encontró con Daniel después del ayuno. Le dijo, Dios me mandó a darte una palabra. O lo mismo con Elías, Dios me mandó a decirte esto, ¿no? Entonces vemos la gran diferencia de que realmente ahí está la confirmación de que realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? A pesar de que muchos contradigan esto, ¿no? Bueno, ¿ningún otro comentario? ¿Otra pregunta? ¿Ningunos? Bueno, entonces pues vamos a orar y finalizamos el estudio de hoy, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto que vimos, sé que también es, bueno, no mucha información, pero sí muchas cosas que examinar, que reflexionar. Y pues sobre todo sé que vamos muy despacio, pero lo importante es que vamos entendiendo el texto y que vamos comprendiendo todo lo que pues Dios nos ha querido mostrar, ¿no? Vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por mostrarnos que la mejor solución para vencer la tentación, para vencer la prueba, para vencer al enemigo, pues es a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a aprenderla, ayúdanos a querer someternos a tu voluntad, y para ello necesitamos conocer tu instrucción, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber cómo estudiarla, cómo entenderla, a cómo saber qué debemos y qué no debemos de hacer de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Padre. Y así poder responder a la tentación del enemigo, a las tentaciones que nosotros mismos nos pongamos, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta clase, porque tú hablaste, porque tú nos guiaste a lo largo de todo el estudio, y sobre todo porque tú diste y pusiste ese corazón deseoso de aprender de todos aquellos que están acá y que vayan a ver el video, Padre. Te doy gracias por cada uno de sus vidas, guárdalos, protégelos, guíalos y restáurales en cada uno de los aspectos que necesiten, Padre, y sobre todo que seas tú el que los acompañes a lo largo de toda esta semana y los protejas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.